Bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos en este momento en Mérida. Vamos a entrevistar a un personaje especial para mí, amigo, camarada y profesional de la psiquiatría, Heriberto González, al que yo he citado en varios programas. Vamos a comenzar por lo elemental. Bueno, ¿cómo estás tú, Heriberto? Bienvenido a La Hojilla. Otra vez, porque hicimos una entrevista Muchísimas gracias y estoy muy agradecido por esta oportunidad y esta entrevista. Te dije al comienzo que yo te veo como el gladiador de la revolución y así te menciono entre mis amigos. Entonces tú eres para mí el gladiador de la revolución. Gracias, Heriberto. Bien, tú recuerdas, o sea, yo he venido sacando varios trabajos tuyos, varias entrevistas en donde unas entre guerra económica y otros sobre, pero hay uno que me interesó bastante sobre programación mental, ¿verdad? Pero primero vamos a lo primero. ¿Qué profesión tienes? Yo soy psiquiatra, psicoterapeuta, fundamentalmente ese es mi trabajo. Y como psicoterapeuta, mi trabajo fundamental es ver cómo la familia programa las mentes de las personas. Y esas técnicas que la familia usa sin quererlo son las mismas técnicas que se usan en la programación mental en forma explícita y directa. Ese es mi campo. Antes de 2002, ¿dónde estabas tú? Igualito, Hospital ULA. Como profesor en la Universidad como de los profesor de la Andes. Universidad de los Andes de psiquiatría. Experiencia después de 2002 cuando entra el paro petrolero. ¿Qué experiencia tuviste que te hace llegar a la conclusión de que hay una programación de la mente? Ok. Yo tuve experiencia con dos pacientes. Quiero decirte que cuando comenzó todo esto, yo venía de Europa, tenía una visión negativa de Venezuela en comparación con Europa, la Europa desarrollada, aquí incultos y tal. Y veía pacientes. Y tuve dos pacientes que me llamaron profundamente la atención. Uno de ellos estaba llorando porque había movido el Pilín-León. ¿Y movieron el Pilín-León? ¿Cómo es posible? Yo hubiera querido que el Pilín-León lo chocara contra el puente. Entonces yo me digo, ¿cómo es la cosa? Sí, yo pertenecía a un grupo que ocupábamos el Pilín-León y bueno, ahí nos reuníamos y le llevábamos serenatas y todo y nos dicen un día que van a mover el Pilín-León. Para nosotros fue una tragedia, llorábamos, gritábamos. Entonces el Pilín-León cuando prende hace un estallido. Entonces todos comenzamos a decir que estalle, que estalle, que estalle. No estalló. Entonces comienza a moverse, dicen por la televisión, que como son unos inexpertos, pueden chocar contra el puente. Y comenzamos a decir, que choque, que choque, que choque. Entonces yo le digo, ¿pues sabes lo que el Pilín-León tenía? Sí, gasolina. ¿Qué hubiera pasado si el Pilín-León hubiera chocado? Y esa señora, normalita, se para y dice, yo hubiera muerto, miles hubieran muerto. Maracay hubiera desaparecido, pero el tirano hubiera caído. Y él comienza a darme golpe. Yo tengo un arreglo para los lápices y me lo rompe. Y el tirano, y yo, ¿qué es esto? Digo, esto es una crisis psicótica. ¿Qué es esto? ¿No? Esa noche, cuando yo llego a la casa, prendo Globovisión como todos los días, pero me di cuenta, coño, están programando la mente. Yo no me he dado cuenta. A partir de ese momento comencé a hacerle seguimiento y a horrorizarme. Pero mire, yo comencé a hablar con la gente. Te están programando. Y ahí es donde comienzo yo el estudio de la programación mental. Porque bueno, para que una señora diga eso, tiene que estar bien disociada. Entonces, el concepto de disociación psicótica y todos esos elementos comienzo a manejarlo yo a partir de entonces.
Ahora, ve bien, es posible, por ejemplo, en este caso, nosotros vimos con horror un caso de una señorita médico que en su WhatsApp dice lo siguiente, más o menos, palabras más, palabras menos. Dice, dejen morir a esos malditos tupamaros. Eso lo está escribiendo ella en el WhatsApp. Que se mueran, jódanlos, no sé, métanle KCl, que es cloruro de potasio. Que mata a una persona que se lo ponga. Le da un infarto. Sí. Dice, para que se infarten los malditos, dice aquí. Y de a muchos KCl, o sea, denle mucho KCl. Y al final coloca, eso no se dan cuenta, HP ya sabemos qué Hijo de significa, puta. yo sí lo hago, pero estoy mala, me pongo mi uniforme y a toditos les hago eso para que se pongan serios. Estamos hablando, fíjate bien, Ben, a ver si yo logro... Y es señora médico Una médico que atiende pacientes. que atiende pacientes. Ahora, yo me pongo a observar algo. Estamos observando una persona que llevaba una vida normal. Supongamos, tiene a su marido, tiene a sus hijos, lleva una vida rutinaria de ir al trabajo, regresa a la casa, el televisor, el celular, la cena, el almuerzo, fines de semana, con sus hijos, lleva una vida normal. La pregunta es, ¿qué le pasó a esa señora? Como para que no solamente desconozca a un sector de seres humanos que viven a su alrededor, sino que llegue a desear matarlos. ¿Qué pasó allí? Ok, voy a tratar de explicarlo técnicamente en palabras sencillas. Para entender toda la conducta humana hay que entender cómo es la estructura cerebral. El cerebro nuestro tiene 3 cerebros en uno. Hay un cerebro muy viejo que se llama reptiliano, el que compartimos con todos los reptiles, que tiene fundamentalmente 2 conductas, ataque y huida, que en nosotros sería rabia y miedo. Ese es el fundamental. El otro tiene que ver con el mamaliano, los mamíferos, que como los mamíferos tienen que cuidar a sus crías, desarrolló toda la parte de protección y afecto. Y el tercero es el cerebro racional. Toda programación es emocional. La programación no toca la parte racional. Porque si te tratan de programar racionalmente, tú te das cuenta. Entonces, toda programación se va a las 2 cosas. Las empresas comerciales toman afecto. El Día de las Madres, y trabajan con el afecto. La política maligna te trabaja con el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano tiene una cualidad, que es cuando se activa, se lleva por delante todo lo demás. Por ejemplo, en una comunicación, vamos a comenzar desde el principio, una comunicación entre usted y yo, usted explicaba algo así, dice, existen filtros. Es decir, usted tiene un filtro y yo tengo un filtro, que son los filtros racionales. Pues usted me está diciendo algo, a mí me parece que algo no está, según mi criterio no es cierto, yo eso lo paso por mi filtro y le digo, epa, no, esto no pasa así, esa es la comunicación normal. Pero luego hay una comunicación que es programada, que pasa por encima de esos filtros, según lo que explicaba en un programa. Sí, es así. Es decir, agarramos, usted incluso tomó como ejemplo la Coca-Cola. Sí. Que a lo mejor usted quiere que la gente se tome un vaso de piña, un vaso de jugo de piña, de jugo de manzana, de jugo de una fruta que no tenga tanta azúcar, que sea bien natural y que le proporcione salud a la persona, y sin embargo la persona termina tomando la Coca-Cola. O en su efecto, usted saca otro ejemplo, que agarre y se hable, por ejemplo, de hacer una buena ensalada para que la persona coma saludable, pero al final termina comiendo chatarra. Estamos en lo que se llama la publicidad. ¿Verdad? Vamos a y la publicidad puede ir contra tu salud. Que en este caso, por ejemplo, comida chatarra va en contra de tu salud. Okay. Tomar Coca-Cola va en contra de tu salud. Fumar cigarrillo va en contra de tu salud. Y tú lo puedes hacer
inducido por la Serán publicidad. más o menos aquellas propagandas que habían de la Belmont en donde veíamos a unos jóvenes saludables corriendo por una playa tuturú, tuturú, Sí. Y playa, y entonces frescura, y después juventud. disfrutaban la suavidad de un cigarrillo, pues. Exacto, exacto. Ese es más o menos Sí, sí. el mecanismo. Ese es el Ahora, mecanismo. en la guerra psicológica, ¿cómo funciona esa vulneración de filtro? Ajá, O sea, que llegue a convertir a una persona en alguien dañino ok. y que vaya contra las creencias reales, lo que hay real, pues, o sea, este vaso de agua es real, yo no puedo pensar que hay otra cosa que no sea agua. Ok. Entonces, lo primero que te tocan es el miedo, ¿verdad? Ese miedo tiene que tener algún fundamento real. Por ejemplo, el comunismo, en general, pues quitaba las empresas, estatizó todo, limitó la propiedad privada. Entonces, la palabra comunismo se etiquetó como una pérdida a la libertad, siendo originalmente todo lo contrario. Pero digamos lo que se llegó a hacer en parte por los errores mismos de los países socialistas, eso fue lo que se llegó a identificar. Y entonces, ante la palabra comunismo, se exacerba tu miedo. Y ese es el elemento inicial. ¿Miedo a qué? A pérdida. ¿Qué pérdida? Pérdida de las cosas fundamentales, entre ellas tu libertad. Pero pérdida también de la comida, pérdida de tu carro, pérdida de tu casa. Entonces, es lo primero que ellos activan, el miedo. Y una vez que activan el miedo, sobre el miedo se activa la rabia. Porque el miedo es una reacción ante un peligro. Si tú te ves más chiquito que el peligro, se queda con miedo. Pero lo que te hacen ver es que no, que tú, junto con los otros, eres mayoría. Y que tú puedes atacar a esa fuente del miedo. Entonces activan la rabia. La rabia reptiliana, que es irracional. Hay una rabia racional, que es la indignación. Cuando tú ves que hay una injusticia, hay un sentimiento de rabia. Pero esa rabia homicida es irracional, es reptiliana y poderosísima. Entonces, los dos sentimientos más poderosos que tenemos todos son miedo y rabia, que están entronizados en nuestro cerebro. Y ellos lo que hacen es... Pueden llegar a ser más poderosos que la que el mismo sentimiento de amor y de... Sí, 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 por supuesto. Esos son sentimientos muy posteriores en la evolución. Entonces, en la evolución, lo que es más primitivo es lo más fuerte, ¿no? Lo nuclear. Entonces, lo nuclear, miedo, rabia y sexualidad. Son los tres elementos fundamentales. Entonces, ellos manejan eso. Primero miedo y te transforman miedo en rabia irracional. Pero una persona puede llegar, o sea, trabajando la mente, se puede llegar a negar absolutamente la realidad, a negar todo lo que sea evidente ante tus ojos. Sí, lamentablemente, pero sí. Sí. Esas emociones son tan fuertes que pueden obnubilar a la persona. Una persona enceguecida por la rabia puede cometer actos que después él se arrepiente. Puede matar a los hijos. Puede caer encima y caer a golpe y matar a los hijos. Pero Dios mío, ¿qué he hecho? La rabia se apoderó de él. Y eso es lo que ellos manejan. Lamentablemente, pero eso es lo que ellos manejan. Por ejemplo, o sea, porque tenemos que hablar de esos mecanismos de programación mental. Por ejemplo, usted me decía a mí, usted me dijo en una oportunidad que cómo va a ser el político de derecha para explicar el neoliberalismo cuando no puede explicarlo sin que afecte a la persona. Es decir, los mecanismos del neoliberalismo, en este caso, son destructivos para la sociedad. Es la acumulación de pocos en detrimento de muchos. Y cómo
se puede obviar o se puede ocultar lo que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que durante toda la Cuarta República se hizo tanto daño y en 18 años de revolución se avanzó, por lo menos socialmente, en muchas cosas. ¿Cómo se puede olvidar algo y que esto se convierta en un enemigo? El término que yo uso es libertad. ¿No? Que eso también, aunque no es algo nuclear, es algo muy posterior en la evolución humana, pero es muy poderoso, ¿no? La lucha por la libertad. Y en el neoliberalismo hay libertad económica, ¿verdad? Ellos usan libertad económica, quitan la parte económica y quedan libres. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Libertad. Tú puedes hacer lo que tú quieres. El Estado no tiene que ver contigo. Tú quieres producir, no lo produces. Tú no quieres producir, no lo produces. El Estado no te limita. El Estado limita tu libertad. Y eso es una consigna muy, muy poderosa. Y eso es algo que este Estado tiene que demostrar. Cómo este Estado da libertad absoluta, más que ningún otro gobierno en Venezuela. Este es un Estado libertario, fundamentalmente. Usted hablaba de una palabra, cuestionar, que tiene que ver mucho con la misma comunicación, o sobre lo que yo recibo como información de afuera, ¿verdad? Tengo que cuestionar todo lo que venga, o por lo menos pasarlo por esos filtros, pues. Es eso, es pasarlo por el filtro. Yo hace mucho tiempo estuve trabajando con el problema de las drogas y en el entrenamiento que nos daban a nosotros, que me parece extraordinario, nos hacían ver televisión. Se veía un programa y entonces lo cuestionábamos. Novelas, propaganda, todo eso. A mí me sirvió muchísimo porque habitualmente uno no cuestiona. En la medida que tú aprendes a cuestionar, eres libre. Y eso es lo que tenemos que tener. Libertad igual a la capacidad para cuestionar. La libertad es igual a razonar. A razonar y cuestionar. Pero cuestionar es un tipo especial de razonamiento. Es un tipo en el cual yo soy capaz de ver lo negativo tuyo y decirte. Los revolucionarios debemos ser grandes cuestionadores, incluso nosotros mismos. Dentro del modelo original, la crítica y la autocrítica eran elementos importantísimos. Yo me acuerdo de eso de los juventud comunistas, ¿no? Crítica y autocrítica. La autocrítica es importantísima y la autocrítica te da prestigio. Si tú te autocriticas, ganas prestigio. Absolutamente. La persona dice, bien. Es una de las cosas que el Estado debería hacer. El Estado ha cometido errores. El gobierno debería asumir esos errores y cuestionarlos y asumirlos. Eso le daría al gobierno muchísima audiencia y respeto, sobre todo respeto. Por ejemplo, el caso del tema de la impunidad. Que nosotros veamos que estos muchachos, primero el lenguaje y el discurso que tiene la oposición venezolana, es que ellos no son violentos, ellos van a protestas pacíficas. Y se ha hecho ya incluso hasta viral, que todos los muertos ocasionados en estas protestas disque pacíficas de ellos, todos los muertos son responsabilidad del Estado. Pero ellos en el tema de impunidad. O sea, no solamente es el hecho de que tengamos por lo menos capturados a los autores materiales. A dos, creo. A dos, ¿no? Y hay varios. Y tenemos a varios cientos de detenidos ahorita en averiguación por la muerte de varios de ellos. Recordemos que de la gran cantidad de muertos que hay en esta ocasión, 9 nada más fueron electrocutados por ellos mismos cuando entraron a la panadería. Pero, por ejemplo, el caso, cada vez que aparece un muerto, cada vez que por un francotirador, en el caso mismo aquí de Mérida, inmediatamente la oposición en su parte diario que lo hace, de inmediato acusa al gobierno. Ustedes son los culpables de los muertos. Porque no nos permiten, ve bien que
qué respuesta más torpe, porque no nos permiten llegar a la Defensoría del Pueblo. Porque los policías tienen que ponerse de nuestro lado y desobedecer las órdenes para control de las protestas violentas que ellos mismos están provocando, o que los militares tienen que ponerse del lado de nosotros para ponerse del lado de la historia, le dicen de paso, utilizan frases muy nuestras, ponerse del lado de la historia y desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, las frases son cortas, y esto es lo que me llama la atención. Son frases cortas, elaboradas. Por ejemplo, el día de ayer, un muchacho, esto creo que ocurrió en Barquisimeto, un muchacho está incendiando con bombas Molotov, un muchacho y varias personas, pues, varios de estos vándalos, pues, de estos terroristas, están incendiando la azotea de un edificio. Hay un audio en donde la Guardia Nacional Bolivariana los está instando, por favor, bájense de ahí, entréguense, no sigan con eso. Y hay un muchacho que se tira, pues, se tiró del edificio y dijo que era por la libertad. Inmediatamente, en su parte diario, la oposición venezolana vuelve otra vez con la frase corta: eso es culpa del gobierno. Programación. Yo le tengo una crítica al gobierno, que es en la parte de comunicación. Nosotros estamos en una guerra y yo siento que el gobierno no se ha puesto desde el punto de vista comunicacional en guerra. Yo utilizo... O sea, hay una guerra y tenemos que enfrentarla como con guerra. Exacto. Con guerra, ¿ves? ¿No suena fuerte esa frase, enfrentar guerra con guerra? No. ¿Por qué? Explíqueme qué es guerra contra guerra, en este caso. ¿Qué sería lo otro? Tú haces la guerra y yo me la aguanto. No. Tú serías la guerra y ¿qué hago yo ante una agresión tuya? O corro, o me aguanto, o combato. ¿Verdad? Mi posición sería responder, no atacar, sino responder. ¿No? Y yo sé que esto no gustará mucho, pero yo, en lo particular, yo respondo a la violencia con defensa. Yo no me dejo parado, ¿no? A mí me pegaron un tiro, porque me fueron a asaltar, y yo no dejé que me asaltaran. Y el tipo echó un tiro y dijo: si no te mato. Yo le dije: coño, mátame, pero no te voy a dar mi sortija. El carajo me pegó un tiro y me quitó la sortija. Y yo aprendí ya, ¿no? Okay. Una cosa es pelear él con una pistola y yo con otra, a él con una pistola y yo sin pistola. Entonces, ese error no lo vuelvo a cometer nunca más. Pero mi tendencia espontánea es a responder. Yo no me quedo callado, ¿no? Y yo creo que los revolucionarios debemos tener capacidad de respuesta, lo cual no quiere decir que esa respuesta es violenta. Tenemos que ver las circunstancias, pero tenemos que tener capacidad de respuesta. Ante la agresión, responder. ¿En qué medida se verá? En última instancia, con violencia, pero ya como la última instancia, pero sí responder. Ahora, en el caso comunicacional específicamente, ¿cómo respondería? Con información. Información. Por ejemplo, ellos les están mintiendo. Sí. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista comunicacional, habrían varias cosas que el Estado debería hacer como propaganda. Uno es resaltar todo lo que el Estado ha hecho y cómo eso influye en ti. Cosa muy sencilla. Tú vas al metro. ¿Cuánto pagas tú en el metro? ¿Cuánto es un metro en España? Aquí son 40 unidades, son 400. ¿Y la diferencia? Esa diferencia te la está dando el Estado. ¿Cuánto vale la gasolina en Venezuela? ¿Cuánto vale en otros lados? Y la diferencia te la está dando el Estado. Entonces, que la persona se dé cuenta de cuántos beneficios le da a él el Estado sin que él se dé cuenta que le están dando beneficios. Todos los servicios públicos son beneficios. Electricidad, agua, teléfonos, todos esos son beneficios. Nosotros no lo sabemos. Entonces, eso sería un elemento de propaganda, ¿eh? Tú te estás beneficiando de todo esto. El otro elemento es, si ellos ganan, tú lo pierdes.
¿Por qué? Porque ¿qué van a decir ellos con ley del trabajo? ¿Mm? ¿Qué van a decir con los obreros? Bueno, ellos van a poner una ley del trabajo que penaliza al obrero. ¿Y obreros son cuántos? Mucha gente en Venezuela. Es la mayoría. Es la mayoría, o sea, la mayoría no es la burguesía es una minoría. Y la burguesía capitalista es mínima, ¿no? Okay. Hay una burguesía como tú y como yo, que no somos capitalistas, pero somos de la burguesía. Entonces, ese aspecto hay que resaltarlo. Todos los beneficios que el Estado te da y que tú puedes perderlo. Porque yo estoy absolutamente seguro que lo perderías. Si aquí llega la derecha, los beneficios sociales se van a perder. Absolutamente seguro. Y si el Estado te lo dice, te está activando tu cerebro básico. Ojo, peligro. Porque es un peligro real. Eso no es un peligro imaginado, es un peligro real. Ellos llegan y se pierden los derechos. Entonces, ese temor hay que activarlo, ¿no? Y la clase media tendría muchísimo que perder. Si a mí me cobran electricidad, agua, teléfono y gasolina a lo que debería, mi sueldo universitario se vería reducido a menos de la mitad. Los mismos alimentos que están subsidiados. ¿Cuánto vale la cesta básica real, sin subsidio? No tendríamos con qué pagarlo. Y eso la clase media tiene que saber que ellos son beneficiarios de eso. Que si el gobierno no lo hubiera hecho, la clase media estuviera ahorita arruinada. Eso el Estado debería demostrarlo, con números, con cifras, con elementos bien claros. La doctora Curcio, por ejemplo, Pascualina Curcio dio información muy útil. Yo creo que ese es el tipo de información que debemos dar. En tu programa, por ejemplo, tienes una ventana inmensa para dar información sobre lo que el Estado hace y el peligro de perderlo. Peligro. Porque peligro activa miedo. Nosotros tenemos que activar un miedo real. Que es el miedo real. Es un miedo real. Sí, porque si me están diciendo desde la derecha, se me dice todos los días, se me habla, fíjate bien, que incluso hasta nosotros hemos observado en las estadísticas que ellos muestran por supuesta delincuencia, inseguridad y muerte, asesinato, ellos, y eso lo han hecho siempre, han estado incluyendo todo tipo de todas las muertes que pasan por la morgue, ¿verdad? Pero hay una cosa que nos llama la atención poderosamente, que la activación de la delincuencia generalmente se da después de las guarimbas y durante las guarimbas disminuye. Es decir, esas mismas personas se van a guarimbear y por eso no están activos como tenemos la utilización de BACRIM, de bandas criminales, en el tema de las guarimbas, pero no solamente eso, sino que se activan o las activan precisamente para crear los numeritos o las estadísticas que ataquen al Estado. Eso también lo hemos estado viendo. Ahora, obviamente todo esto es susceptible para la población, pues, en este caso. Entendiendo, y lo escribí aquí, entendiendo la existencia de los niveles de clase y el concepto que usted utilizó en una oportunidad, que es este cuento de los 7.000 años que nos han metido, de la pirámide que no se invirtió nunca, pues, o sea, la pirámide que nos muestran a ellos es la de sí. Ellos allá clase media, y otro abajo. Clase alta, baja y después media y baja, ¿no? Dice, ¿qué clase es más susceptible a la programación mental? Ok, es la clase media, porque la clase media tiene una gran debilidad, que es que la clase media no quiere ser clase media, la clase media quiere ser clase alta. Está muy lejos de la clase alta. Si tú vemos el salario de un obrero, ¿en cuánto está más o menos el salario de un obrero? Ahorita está en cuánto, 140, 160 mil bolívares más o menos. ¿Un obrero? Sí, con todo y
Y se está quedando en 160. Ok. Yo soy profesor cuarta, o sea, el nivel más alto de profesor. ¿Cuánto gano yo? 200.000 bolívares. O sea que hay solamente una diferencia de Mínima. 40.000 bolívares. ¿Cuánto es la diferencia mía y el de un capitalista? Inmensa. ¿No? Entonces, la clase baja está aquí, la clase media está aquí y aquí está la clase alta. Pero esta clase media le tiene terror a la clase baja y teme cualquier subida de la clase baja. Pero ¿por qué temerle? O sea, ¿de dónde nace ese temor? ¿Por qué? De la necesidad de la diferenciación. Porque eso, es ¿qué necesidad hay de temerle si precisamente digamos, la palabra igualdad supuestamente sería la que nosotros perseguiríamos? Nosotros, Ajá. socialistas. Pero el común de las personas quieren ser especiales. Y de hecho, ser especial es un término que se utiliza mucho en propaganda, ¿no? Y ser especial, ¿qué significa? Que tú estás diferenciado de la mayoría. Ese grupo de clase media, en general la clase media, quiere ser especial. No quiere que se le confunda con los obreros. Quiere que se le vea como clase alta. Incluso dice, sí, yo soy clase media alta. ¿Qué coño es clase media alta? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuántos millones ganas tú? No, yo gano 200. ¿Qué caña? Y el otro gana 160, tú ganas 200. ¿Cuánto gana él? Él gana 50 millones mensuales. ¿Qué diferencia hay? Tú no puedes ser clase alta. Entonces, a la clase media hay que decírselo. Tu alternativa real es la unión, es la igualdad, porque tú jamás en tu vida vas a ser clase alta. No puedes ser clase alta. No puede serlo, hay que decírselo. Hagas lo que tú hagas, nunca jamás llegarás a ser clase alta. Perdón, profesor, y no tiene que ver, digo yo, aquí, también esa programación, novelas, televisión, series, esa programación permanente que hay desde, yo digo, desde el mismo sistema, porque no podemos decir, mira, son los medios de comunicación, es Venevisión nada más, no es el sistema. El sistema te va programando, es lo que llama usted los 7.000 años. Sí, claro. O sea, estamos entendiendo que la programación viene de allí. Sí. En el momento que usted ve, por ejemplo, en una novela que fulanita que es la criada, entonces llegó y la pobrecita la trajeron de allá de Santa Elena de Guairén, la pusieron en Caracas en una casa de millonarios y el hijo del millonario se enamoró de la muchachita y bueno, pues ahí está, pues. Sí. Blancanieves y los 7 enanitos. Un cuentico de... Estamos hablando de programación. Sí, claro. Claro, todo eso es programación. Ajá, ¿y cómo hacer para desactivar eso? Porque son 7.000 años. Ajá. Eso es muy difícil. Okay. Pero se puede hacer. Ajá. La importancia es que hay una contrainformación que se puede hacer. Los seres humanos somos fácilmente engañables, pero en el momento que nos damos cuenta que hemos sido engañados, tenemos una gran capacidad de redireccionamiento. Eso se ve, por ejemplo, relaciones de pareja. La amo, la adoro, me montó cacho. Ajá. Y eso me hace ser su enemigo. O sea, ese acto tira por tierra todo lo demás. Entonces, tenemos una gran capacidad de redireccionamiento cuando nos damos cuenta. El darnos cuenta, que fue lo que pasó a mí, ¿no? Cuando yo me di cuenta que yo estaba siendo programado sin darme cuenta, siendo psiquiatra, siendo mi trabajo fundamental, la programación, yo no me di cuenta que yo era un programado. Pero cuando yo me di cuenta que era un programado, sentí tal rabia. Mi esposa fue la única persona que lo vio, porque dije, comenzó a maldecir, pero ¿cómo es posible que yo no me he dado cuenta de esto? No me he dado cuenta, yo soy psiquiatra, ¿cómo? Bueno, y a partir de ahí cambié
180 grados. Cambiaste todo el Claro, esquema. entonces eso se puede hacer. Darse cuenta. ¿Y darse cuenta en base a qué? A la verdad. Porque la verdad está a nuestro lado. De eso tengo yo absoluta certeza. Nosotros deberíamos hacer una especie de grupos de la verdad. Ajá. O sea, grupos incluyendo, si yo lo hiciera, ¿no? Yo escogería incluso a gente de la oposición honesta. Vamos a hacer un grupo para analizar los hechos y decir, mira, esta es la verdad de los hechos. Duelan o que no duela, ¿no? Aquí está, el policía mató a este tipo, ¿qué le pasó al policía? Este lo mató la oposición, ¿qué pasó aquí? El análisis de la verdad es poderosísimo, ¿no? Hay un eslogan, la verdad os hará libres. Y es cierto, la verdad tiene un enorme poder. Entonces, si nosotros hiciéramos grupos de la verdad, haciendo grupos muy abiertos, yo estoy de acuerdo que mucha gente yo quiero trabajar en eso, porque yo quiero conocer la verdad, yo quiero saber realmente qué es lo que está pasando, independientemente de los resultados, pero eso es lo que yo quiero hacer. ¿Por qué no lo hacemos? Ahora, ¿qué intereses privan o qué emociones se manejan para que eso facilite la programación en las clases medias? Lo que te digo, el problema de la clase media es que la clase media quiere ser clase alta. Entonces, como la clase media quiere ser clase alta, se autoengaña. Porque recordemos algo, vea, profesor, la clase media, según Lenin, es la que motoriza revoluciones, pero al mismo tiempo es la que las destruye. Él utilizó otra palabra, realmente él dijo es el que las traiciona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están los intelectuales. La clase obrera es un motor de la historia, pero no tiene suficiente instrucción en general. En cambio, la clase media tiene instrucción. Y si es una clase media no ambiciosa, sino que acepta, yo soy clase media, su conocimiento lo acercará a la verdad. Entonces, ese sector de la clase media termina siendo o revolucionario o progresista. Entonces, la clase media hay que dividir en tres. Hay una clase media que quiere ser clase alta y que quiere diferenciarse al máximo de los obreros. De los obreros. Y que es, desprecia olímpicamente a los racista. Que no le gustan los morenitos y menos los negritos. Y que es racista. Hay una clase media revolucionaria y una mayoría que ni es una cosa ni es otra. Todo el esfuerzo debería estar dirigido a esa mayoría. Diciéndole lo que te he dicho. Mira, tú estás recibiendo tales beneficios. Si nosotros perdemos, tú vas a perder todos estos beneficios. ¿Eso es real? Yo creo que eso es real. Eso es absoluta verdad. Bueno, usémoslo. Usémoslo. Ahora hay una cosa, pero también nos vamos a encontrar con algo. La clase media que define pues una revolución, en la que está en el Nini, también está imbuida en cierta manera de esos complejos pequeños burgueses que están desde hace 7.000 años, como lo dice. La pequeña burguesa. Y hay una cosa que para mí es bien importante. La memoria es frágil. La memoria de los pueblos es frágil. Por ejemplo, a nosotros nos preocupa muchísimo que haya gente en este momento, o sea, ¿cuánto tenemos del golpe de Estado? Creo que son 15 años, ¿no? Del golpe de Estado, del 2002. Una persona que tenga 20 años ahorita no sabe nada de eso. No sabe nada del golpe de Estado. No. Una persona que mucho menos va a saber de qué era lo que pasaba en la cuarta. Y de hecho, sigue pensando que todos los beneficios de ahora son eternos. Siempre estuvieron, son derechos adquiridos y que siempre han estado. Ajá. ¿Cómo trabajarlo? Con información, compañero, con información. ¿Cómo vivías tú antes? ¿Cómo vivía el pueblo durante
los 40 años. ¿Por qué apareció el chavismo? El chavismo apareció por una crisis económica, política, emocional de la Cuarta República. Si eso no hubiera ocurrido, no hubiera surgido Chávez. Chávez surge por eso. Y el éxito del chavismo fue que dio un modelo diferente. Ese modelo diferente tenemos que seguirlo sustentando. Es obligación, nuestra obligación. Pero te repito, a la clase media hay que demostrarle cómo se ha beneficiado de este proceso. Por ejemplo, el caso de la guerra económica. Ajá. Porque hay gente que tiende a explicársela de la forma más simple. Es decir, el gobierno tiene la culpa. Sí. Y es una forma muy olímpica de salirse de salir, no averiguar, no investigar, lo que dice usted, no cuestionar. Entonces, vamos a hablar en este momento del hambre como instrumento de guerra, pues. Okay. Ellos estuvieron atacando al principio otro tipo de elementos. En este caso están atacando es el hambre. Y han dicho, bueno, prácticamente en el exterior nosotros tenemos una hambruna en Venezuela y se han hecho virales. Y ya vamos a entrarle al caso de las redes, que es la que me parece la más importante de todas, porque es la que está prevaleciendo ahora mismo, ¿no? Ok, el caso del hambre, reacciones emocionales ante el hambre y contradicciones entre lo real y lo virtual. Primero, en este caso. ¿Hay hambre en Venezuela? Yo estaba conversando contigo porque yo le dije, mira, yo estoy seguro que en Venezuela no hay hambre. Tú podrás no comer lo que tú quieras, pero aquí no hay hambre. Hambre hay en Haití. Ahí sí hay hambre, aquí no. Aquí a lo mejor yo no puedo comer lo que yo quiera, ¿no? No consigo camembert. Hace tiempo que yo no me como un camembert. Pero qué coño, como queso blanco, ¿no? Exacto. Como queso blanco, queso hay para todos, leche hay para todos. Uno dice, hambre, vete para el mercado, para que tú veas todo lo que hay, verduras por cantidades. Sí. Aquí no hay hambre. Entonces lo primero es, aquí no hay hambre. Eso es absolutamente falso. ¿Cómo se demuestra con estadística? ¿Cuánto es el promedio de crecimiento de un niño? 2 centímetros, el niño promedio ha crecido. ¿Cómo puede crecer un niño 2 centímetros? Por proteína. ¿Cuántos flaquitos muertos de hambre hay en la calle? ¿Cuántos ves tú? Búscalo, no lo consigues. Aquí no hay personas que se están muriendo de hambre en la calle, no lo ves. Últimamente han vuelto a salir algunos pordioseros aquí en Mérida que durante algún tiempo no estaban. Pero incluso esos pordioseros no tienen demostración de estar pasando hambre, están pasando necesidad. Pero no son huesitos esqueléticos. Aquí no hay hambre. Hay deficiencia. Ok. En el caso, ahora estas contradicciones entre lo real y virtual, estamos viendo incluso por el fenotipo, ¿no? El tipo de personajitos que son los que estamos viendo en las manifestaciones. Son algunos de ellos hasta fisicoculturistas y muestran como hay hasta una moda para vestirse como guarimbero, pues no solamente el encapuchado, sino la forma de vestir y todo esto, ¿verdad? Y sin embargo, cuando tú le haces una pregunta, fíjate, el otro día le hacían una pregunta a uno de estos guarimberos y él decía así, no, decía, pero ¿por qué tú estás luchando? No, porque es que hay que salir de Maduro, porque es que estamos en dictadura, no, porque es que yo soy DJ y no consigo trabajo, DJ. Yo soy DJ y no consigo trabajo. Al final, la respuesta siempre fue esta: nos falta libertad, nos falta, no queremos un cambio. Ve bien que la palabra cambio, y hay cosas que hemos encontrado innovadoras, pues por ejemplo, la palabra cambio está siendo utilizada ahora mismo para la nueva campaña electoral de Uribe en Colombia. Más de hecho está utilizando la palabra no más, utilizando lo mismo, no más el signo más, que están utilizando actualmente Nicolás Maduro, no más. Es decir, están mezclando las campañas, o se está haciendo un concierto o un guión
bien establecido de campaña en contra del venezolano y en contra por eso la activación de las guarimbas ahora. Yo creo que la activación de las guarimbas fue porque el gobierno estaba saliendo de la recesión. Es lo que yo me imagino, ¿no? El gobierno está saliendo de la recesión y ellos saben, el gobierno llega a salir de la recesión y de aquí más nunca en la vida vamos a llegar al poder. Entonces hay que parar eso, es lo que yo creo. Porque diciembre, enero, febrero fueron meses de crecimiento y ¡pum! Viene este corte. ¿Por qué? Enero, febrero, marzo. Y justo entre marzo y abril. O sea, ¿qué motivo realmente tienen ellos para hacer las guarimbas ahorita? ¿Qué te han dicho a ti? ¿Por qué ahorita? ¿Qué han dicho ellos de por qué las guarimbas ahorita? Yo no lo sé. No, están repitiendo las mismas tonterías, la misma torpeza, es dictadura, es tiranía. Lo hicieron en enero. Y fíjate que incluso hasta con lo de las elecciones, se habla de que no hay elecciones. Resulta que el presidente ahora dijo si hay elecciones, ahora ellos dicen que no quieren elecciones. Sí, o sea, claro. Parecen chicos. Sí, es hacia donde vamos. Es hacia donde vamos. Ahora, hay una cosa, nos vamos a ir a un corte ahorita, ¿verdad? Pero en la segunda parte yo quiero pararme en lo que es la guerra en redes. Ajá. Primero, porque hay un elemento allí que me llama la atención, poderosamente la atención, y quiero que lo veamos bajo el punto de vista de psiquiatría, que es el elemento de sustitución de información personal o manipulada o dirigida por información acreditada. O sea, sustituyen la acreditada por la personal. Exacto, por la información personal o información muchas veces manipulada. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, continuamos con Heriberto González. Heriberto, hablábamos de la guerra en las redes, guerras psicológicas, ¿no? Guerra psicológica en las redes. Guerra de cuarta generación. Guerra de cuarta generación. Estamos hablando de la sustitución de la información acreditada por información personal, incluso manipulada, o sea, ya evidentemente manipulada, y se está hablando, yo llego a denominarlo la implantación de modelos culturales, afectivos, emocionales y psicológicos para globalizar los criterios. Y siempre en defensa de un sistema, ¿no? ¿Ok? Partiendo del punto de vista político. Pero las redes en este momento se han venido convirtiendo en una, digamos, sobre todo cuando algo se convierte en viral, en una forma de guerra para destruir a la revolución bolivariana. ¿Qué opinión tienes tú con referencia a las redes? Comparto tu opinión. La televisión y la radio no son ahorita escenarios de guerra. La televisión está bastante neutralista, la radio también, pero es en las redes en donde está eso. Y la impresión que me da a mí es que la juventud se informa es a través de las redes, que la juventud no está viendo televisión ni oyendo radio, sino que está en las redes. Yo doy clases en medicina y eso es increíble como en medio de las clases los muchachitos sacan el teléfono, ¿no? comunicándose. Hay una jovencita que está hoy en la casa que me estuvo mostrando todo lo que le llega a ella por las redes y es terrible, con esa palabra T mayúscula, la cantidad de información falsa que meten en las redes como si fueran hechos ciertos, ¿no? Y bueno, sale un tipo con un golpe en la cara y entonces ese golpe en la cara se lo dio la policía porque el tipo el tipo que se mató, lo mismo. Toda la información en contra del gobierno. Y la pregunta mía es, ¿por qué el gobierno no hace una contrainformación? No sería difícil. No sería difícil que el gobierno agarrara a un grupo de expertos contratados con sueldo
Póngase 8 horas ahí en las redes, compañero. ¿Y tiene el gobierno capacidad? Yo creo que sí. Me estaba diciendo esta muchacha, que ya sabe mucho de redes, me dice, mira, Nicolás tiene 200.000 seguidores. Estamos hablando de Instagram o Facebook. Instagram. Ok. Instagram. Capriles tiene 4 millones. Pero en estos 4 millones, uno de ellos es el chino, que son 3 millones.1. Y el otro es un artista, que son 2 millones. Entonces me estuvo sacando la cuenta. Y por encimita más de 30 millones más de los venezolanos, de conexiones de la gente de la oposición. Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Qué pasa ahí? Yo te digo que yo veo una gran falla del gobierno desde el punto de vista comunicacional, y una de las fallas es esa. Y esa sería una falla que sería fácil de corregir sin inversión económica. Lo que se necesitaría hacer es un grupo tipo la guerrilla comunicacional, que no sé qué pasó con ellos. ¿Qué pasó con eso? ¿Desaparecieron? No, todavía está ahí. Yo, uno de los que participa en la guerrilla comunicacional soy yo. ¿Sí? Sí. Pero yo no he visto más. No, sí hay que armar nuevos elementos. Hay que armar nuevos elementos porque estamos luchando contra nuevos elementos. El caso de las redes para nosotros ha sido, yo diría que, y sobre todo en estas circunstancias, en estos escenarios nuevos, se ha venido trabajando de una manera, yo diría que más elaborada. Antes se constituía en una forma de información, de rotar información, pero esta vez las redes se han convertido realmente en una potencia para manipulación de información. Inmensa, inmensa. Tiene un alcance muy grande, claro. Clase media para arriba, porque los teléfonos inteligentes no son propiedad de un obrero. Yo no sé cuánto cuesta un teléfono inteligente, pero yo lo que le he visto a las personas son los ¿cómo se llaman los telefonitos bolivarianos? Sí, ¿Cómo se llaman esos? Los rojitos esos. Sí, los Orinoquia, La muchacha que está en mi casa tiene uno de esos. El vecino tiene uno de esos. Teléfono inteligente es poco. Yo creo que eso es de la clase media para arriba. Pero lo que esta chica me mostró eran cosas impresionantes, ¿no? Y te montan la fotografía, pequeños videos, todo eso. Y yo creo que eso tiene mucho alcance. Creo que tiene mucho alcance. Que tiene más alcance que la televisión. El hecho de que sea personalizado, ¿no? Y que no haya un referente institucional, no es una compañía, sino es alguien igual que tú. Eso le da mucho. Que creemos que es alguien igual que yo. Creemos, sí. Sí, porque detrás está todo. Por supuesto. Pero yo creo que todo un componente. Yo creo que hay alguien, y yo creo ingenuamente que es espontáneo. No que hay un aparato detrás de eso, que es lo que yo creo. Yo creo que detrás de eso hay un equipo montado haciendo. Claro, y hay una anarquía programada. Anarquía programada y inducida también. Tiene mucho que ver con eso de inducción. Ve bien, vamos a entrarle a varios punticos para hacer una repetición, sobre todo en lo científico, psicológico, ¿verdad? Hablamos primero de una persona profesional que tiene un ritmo de vida normal, natural, como que si la muchacha de la médico, ¿verdad? Digamos, primero, si una persona programada puede llegar a ser asesina. Sí. Ok. Abiertamente. Vamos explicándolo sí. en método científico. Sí. Sí puede, por lo que te he dicho de la manipulación del cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, te lo dije, es capaz de pasar por encima de todo lo demás. Si yo tengo acceso a tu cerebro reptiliano, tú pierdes los estribos. De hecho, perder los estribos es que tu cerebro reptiliano toma el poder. En el caso de para explicar cómo nosotros combatiríamos esto, combatiríamos esta forma, pues, de llevar a extremos de odio a una persona.
una forma de combatirlo. Puede parecer romántico, pero la única forma de combatir el odio es mediante el amor. ¿No? Claro, decir esto, como que eso se va a amar al enemigo, no es fácil, pero es importante no caer en lo mismo, por lo menos en una primera instancia. Yo te dije antes que en un caso de guerra, y me atacan, yo tengo que contraatacar. Pero mientras no haya guerra, hay que evitar esos extremos. Entonces, yo veo dos cosas. Uno, información factual. ¿No? ¿Que hay hambre en Venezuela? Datos. ¿No? El dato es muy importante. Y el otro es paz y amor. ¿No? Que yo no sé la efectividad. Eso sí no sé la efectividad. Pero igual yo lo haría. Eso habría que probar la efectividad así estadísticamente. Pero yo creo que es algo a lo cual no podemos renunciar porque es la esencia del proceso. Cuando hablamos de paz y amor, tiene que ir acompañado, obviamente, de la verdad. Por supuesto. Es que la verdad es sine qua non, ¿no? Y yo creo que la verdad nos beneficia. Aun cuando la verdad sea que tú eres corrupto, y coño, eres corrupto, aquí está la verdad. ¿No? Y con esta verdad tienes que salir, tienes que hacerse algo. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Y al tener nosotros datos, por ejemplo, cambios específicos económicos que haya tenido nuestro país en beneficio de las masas, en beneficio de las mayorías. Claro. Y todos esos datos, todos los datos, desde lo que te dije del metro, o sea, dar información factual. Y yo lo pondría como propaganda. Como propaganda es cada media hora sacar una... Propaganda no suena así como que si fuera lo que ellos nos están diciendo. No, porque propaganda es propaganda comercial. Okay. Propaganda. Y lo pondría así, pondría cosas que la Venezuela que no queremos ser Libia. ¿No? Okay. ¿Cuáles son qué ha hecho el gobierno? Los desastres que ha hecho la oposición. Con esos tres elementos, que uno los manejara a fondo, serían suficientes. Ok, ahora, viene, esto es bien importante. ¿Qué recomendaciones da? Esto lo estuvimos hablando antes en fuera de cámara. Ok, ¿qué recomendaciones daría para hacer una contrapropaganda? Yo le diría, pues, o sea, para poder responder una revolución, para poder responder a la propaganda de odio y de guerra. Te lo he dicho. La verdad. La verdad, aunque nos duela. La verdad, aunque eso manifieste nuestros errores. Cometimos error. Pero al lado de este error hemos hecho esto y esto y esto. Y te repito, tipo propaganda, ¿no? No es que Maduro eche un meeting y tal y qué sé yo, no, propaganda. Cada media hora, sacar una cosita. Y te lo dije y te lo repito, la propaganda tiene un efecto sobre la mente independientemente de tu voluntad. O sea, tú oyes propaganda... Pasa por al lado de los filtros, pasa por Banpuesto. Pasa por encima de los filtros. Okay. Y te va impregnando. Entonces, ¿de qué tenemos que impregnar al pueblo? Tolerancia, amor, como elementos fundamentales. Tolerancia, paz, amor. Todo esto de los círculos de paz, todo eso me parece muy bueno. Pero al lado de eso, datos factuales. ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho la oposición? Comparación. Esto ha hecho la oposición, esto ha hecho el gobierno. ¿No? Si yo estoy seguro que si el gobierno hiciera una campaña publicitaria tal cual, ganaría muchísimo. Ese gran núcleo que es Nini, se lo ganaría. Estoy absolutamente seguro de eso. Una pregunta. Esto es una curiosidad mía. ¿De verdad existe un Nini? ¿De verdad ese Nini no tiene una inclinación hacia un lado o hacia el otro?
Estoy buscando entre los ninis que yo conozco. Sí, yo creo que todo nini puede tener sesgos. Un nini absolutamente neutral en Venezuela es muy difícil. No existe. Muy difícil. Muy difícil por la situación de confrontación que hay. Quizás en otros países y en otras circunstancias habrá gente que no le interese y que sea nini porque no le interesa. Pero la situación venezolana, cónchale, es difícil conseguir un nini perfecto. Pero incluso si es nini del otro lado, ese se puede traer para acá utilizando eso. ¿Verdad? Información. Le voy a hacer otra pregunta con relación a los ninis. O con relación a... ¿Usted no cree que precisamente de lo que estábamos hablando de las clases medias y su código de 7.000 años que tienen encima, también pesa muchísimo sobre su decisión a ser nini? Es decir, yo soy explotado, clase media explotado, y reacciono en contra del explotador, pero al mismo tiempo, como soy clase media, tampoco quiero que aquellos que están más explotados que yo estén a mi nivel. Es decir, no habría ahí una contradicción que debía atacarse. Por ejemplo, cuando tú agarras y le dice vamos a agarrar un nini para que entienda lo que es una comuna. Pero inmediatamente el nini que trata de entender esa clase media, cuando le dicen comuna, lo relaciona con la palabra comunismo. ¿Ve bien cómo todo cómo todo se va manejando? Entonces dice, es que la comuna me suena como a radicalidad, incluso hasta me suena como a estarse juntando mucho con la gente de abajo. Con negritos de vaina. Sí. Por otro tenemos un elemento importante. Es el cristianismo. ¿Verdad? El cristianismo es radicalmente de izquierda, visto como lo doy yo. Cristo era un radical, por eso fue que lo crucificaron. Y el cristianismo original era un cristianismo con los pobres, cuadrado con los pobres. Nosotros tenemos que rescatar esto. La enorme mayoría de la población venezolana es cristiana. Nosotros debemos rescatar el cristianismo original. Y así cristianismo. Una de las cosas que a mí me gusta de Maduro es que él es cristiano y lo afirma, ¿no? Yo soy cristiano, igual. Chávez también. Y lo sí, él lo afirmaba también. Él lo afirma. Ahorita un presidente ateo en Venezuela no cuadra. Entonces nosotros deberíamos afincarnos mucho en el cristianismo y defender los valores cristianos, que son los mismos en última instancia socialistas. Como dice el Papa Francisco, son los más cercanos al comunismo. Sí, sí. O a los comunistas. Que los comunistas se comportan mejor que los que se dicen católicos. Claro. Son más cristianos que los católicos. Claro. Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco, nosotros deberíamos divulgar más su pensamiento. Para mí es un papa excepcional, ¿no? De todo lo que he conocido, excepcional. Entonces, eso deberíamos hacer. Papa Francisco, cristianismo. Este es mi baluarte, yo soy cristiano, lucho por el cristianismo, y la lucha por el cristianismo está del lado de los oprimidos de la tierra. Y quizás cambiar un poco la palabra socialismo por cristianismo. Es lo que yo creo, ¿no? Ok. Ahora, supongamos, vea que voy a regresar otra vez al terreno de los ninis, porque nosotros tenemos que encontrar la médula de esto. Cuando nosotros decimos cuestionar, ¿verdad? Yo hablo de cuestionar todo lo que me rodea. ¿Cómo hacer para que ellos entiendan que más que ser cristiano, más que ser revolucionario, es una necesidad de la humanidad lograr un acuerdo para vivir todos en colectivo? ¿Cómo lograr que eso lo entiendan? Porque es que si hablamos nada más que de paz, amor, y no entendemos que necesitan
choque o un cuestionamiento, confrontación ideológica, espiritual, emocional, para entender, ¿verdad?, que no solamente se trata de él, se trata de su entorno y se trata de sus hijos y del futuro. ¿Cómo hacerlo? Enseñar ecología. Por ejemplo. Enseñar ecología. Entonces, ¿qué es la ecología? Es la interrelación de todos los fenómenos vivos. Y como cualquier acto que tú hagas, funciona sobre los demás. Entonces, la ecología trabaja por nuestro lado, porque los otros son antiecológicos. La ecología está de nuestro lado, el cristianismo está de nuestro lado. Nosotros deberíamos utilizar eso, ¿no? Movimiento ecológico cristiano. Movimiento ecológico cristiano. ¿Y el marxismo? Sí, marxista cristiano. Marxista, cristiano, Marxista, ecológico. Sí. El ateísmo de Marx fue el ateísmo de todas las ciencias. Todas las ciencias son fundamentalmente ateas, en el sentido de que Dios no entra en ninguna de las ecuaciones. Tú eres físico y tú explicas el universo por la física, ahí no entra Dios. Eres biólogo, explica la biología sin necesidad de Dios. No, eres ateo. Pero como no eres político, no te lo sacan en cara. El ateísmo revolucionario se le saca el cara al ateísmo por la política. Okay. Pero no es una condición para ser revolucionario. No, en absoluto. Para ser revolucionario, tú tienes que tener la condición de humanista. Esa sí es una condición. Y ya ahí entra el terreno espiritual, pues el humanista tiene que ser necesariamente espiritual. Claro. Ya no estamos hablando de ateísmo. No estamos hablando de ateísmo, ¿no? Hay una especie de comunicación entre ciencia y religión y creencias en Exacto. general, ¿no? Exacto. Y ahorita hay una tendencia en ese sentido, ¿no? Yo he visto muchos videos actuales de pruebas de la existencia de Dios, por ejemplo, ¿no? Ese no sería el caso, nosotros no tenemos por qué meternos en eso, pero sí saber que, y tenerlo bien claro, el cristianismo es revolucionario. Cristo fue un revolucionario. Cristo lo crucificaron porque era antisistema. El que mató a Cristo fue el sistema. Después el cristianismo se transformó en catolicismo con todo lo que conocemos, pero eso es otra cosa. Nosotros rescatemos el cristianismo primitivo, rescatemos el humanismo marxista, ¿no? Y todo eso está profundamente imbricado. Y yo creo que hay que hacerlo. Pues una cosa también, y ya esto finalmente, aquí quiero una opinión suya. Chávez se convirtió en una especie de punto de confluencia o punto central de todas las ideas progresistas. Sí, él tuvo el don de unir toda la izquierda en Venezuela. Exacto. Y creo que algunos sectores de esa izquierda, y digo izquierda porque la dudo cuando sea una izquierda que no entiende que la unidad es esencial para avanzar, hubo gente de esa izquierda que no creyó cuando Chávez tomó las banderas de la izquierda. Ahora, ¿qué significó Chávez para el país? ¿Qué diferencia hay entre el pueblo del año 89 con el Caracazo al pueblo de ahora? La influencia de Chávez. La vez que vi yo por primera vez a Chávez, me impactó. El por ahora, para mí fue esperanza. Y el asumir la responsabilidad, me quité el sombrero. Y dije, coño, por primera vez alguien en Venezuela asume la responsabilidad. Cuando, después del golpe de Estado, él
reúne y saca el crucifijo. Yo no esperaba eso. Yo de verdad esperaba y deseaba una contraofensiva. Y Chávez sacó lo que él era. ¿Y quién era Chávez? Un profundo humanista. Yo creo que hasta pasado, ¿no? Yo a veces creo que Chávez se pasó de buena gente. Me lo perdona, pero es la sensación que ahí me ha dado, ¿no? Pero de que Chávez unificó a toda la izquierda, la unificó. Uno fue su poder personal y el otro fue su discurso, que están íntimamente imbricados. Pero el pueblo del Caracazo era un pueblo que no tenía idea de para dónde iba. Salió ofuscado, lleno de frustraciones, violento. Parte del pueblo ahorita, parte, no todos, sabe qué es lo que quiere y sabe para dónde va. Entonces sí hay una diferencia. Yo creo que la totalidad de los que salieron el día del Caracazo no tenían idea de qué querían en Venezuela. Lo que querían es no más esto, pero no tenían claro qué es lo que querían. Chávez nos dijo, lo que nosotros queremos es este futuro. Y este futuro le vamos a poner el nombre de socialismo. Que recuerdas que él le pone socialismo cuando cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, en el momento en el cual ya se creía el fin de la historia, ¿no? Ya esto se fue, aquí no hay... Y en ese momento, él rescata la bandera del socialismo. Yo creo que a nivel mundial, Chávez se transforma en un líder mundial. El rescatar el concepto de socialismo y tratar de hacer una revolución socialista pacífica, lo transforma en un líder mundial. ¿Qué otra revolución pacífica ha habido en la historia? Ninguna otra, nosotros somos un caso único. Eso tenemos que nosotros darnos cuenta, ¿no? Que Chávez hizo lo que parecía imposible, unificar todas las fraccioncitas de la izquierda, poner un objetivo claro y poner al socialismo en el centro de la controversia. Eso lo hizo ese hombre. La diferencia entre los dos pueblos, cuando yo le hablaba de eso, nosotros vimos cómo reaccionó el pueblo el 27 y 28 de febrero. Violencia, frustración, sí, fundamentalmente. Mucha rabia. Mucha rabia y frustración. Mucha rabia en contra de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Ahora vamos con... Vamos a un caso hipotético. Primero una pregunta, ¿por qué el pueblo nuestro no ha reaccionado ante tanta violencia y tanta maldad, guerra económica? ¿Por qué nuestro pueblo no ha reaccionado? Porque incluso, le hago esta pregunta porque pareciera que la oposición cree que eso es una forma de apoyo. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que no hay apoyo. Si hay molestia, hay incluso hasta rabia, pues tanto por no responder ante una situación X, como por estar, incluso yo diría que hasta dejarse atacar por los sectores de manera impune, ¿verdad? Pero ahora, pregunto, ¿por qué nuestro pueblo no ha reaccionado ante los eventos de guerra económica y guerra psicológica? Okay. Yo creo que un elemento muy importante que ha sido disciplinado, que al pueblo se le ha dicho no y ha respetado ese no, que ese no está en contra de lo que quiere, pero lo ha respetado, y eso es algo valiosísimo a la hora de evaluar al pueblo venezolano. Es una de las cosas que debería bien. Un pueblo sometido a todo esto
que obedezca una orden de control, autocontrol. Yo creo que ese es el elemento más importante. El autocontrol por una solicitud de afuera. ¿Qué pasaría si Nicolás le dijera a los cerros que bajen los cerros? ¿Qué pasaría? La guerra. La guerra, man. La guerra. ¿Bajarían los cerros? Estoy absolutamente seguro que sí. Y se desataría una masacre. Y esa masacre la ha evitado Chávez y Nicolás. Y eso la derecha debería darse cuenta. Ellos están vivos por Chávez y Nicolás. Si aquí hubiera una confrontación, no me cabe duda que nosotros ganaríamos. Entre otras cosas, pues tenemos una milicia, tenemos ejército y tenemos la policía. Y ellos, por más que tengan armas, no tienen organizaciones militares. Es posible que ellos tengan unos cuantos militares, pero el grueso de los militares, estoy seguro que obedece un mando central. Entonces, ellos lo saben y por eso no provocan una confrontación, porque la estaría perdido. Exacto. Totalmente perdido. ¿Pero qué llevaría eso? Sangre, dolor, miseria, guerra. Yo no creo que haya una guerra civil. O sea, guerra civil en el sentido de dos fuerzas que se confrontan, no, porque ellos no tienen con qué. A menos que Estados Unidos les dé armas y nos invada. Eso sería otra cosa, ¿no? Okay. Que es una opción que yo no creo probable en estos momentos en América Latina. Pero, okay. Vamos para finalizar. Suponga usted que ese pueblo pasa por encima de ese, ¿no? No. ¿O tenemos un pueblo realmente que ha cambiado desde febrero del 89 ahora? Sí. Absolutamente seguro, sí. Yo no me imagino ahorita el pueblo saliendo a las calles como durante el Caracazo. No. Yo estoy seguro que el presidente pide al pueblo que se quede callado y el pueblo se queda callado. Yo creo que hay una disciplina que hemos aprendido. Lo creo, ¿no? Y lo creo así de corazón. A lo mejor fallo, pero yo creo eso. Yo tengo ahorita una profunda fe en el pueblo venezolano. Y me gusta sentir eso. Ahorita te lo dije y me emocioné. Sí. Porque me gusta sentir lo que yo siento ahorita por el pueblo venezolano. No, y la capacidad que tiene el pueblo de responder ante dificultades. Sí. Y en eso confió el comandante Chávez y yo creo que confiamos todos. Confiamos todos. Y es algo que yo creo también que es peligrosísimo en lo que la oposición ha subestimado, que es la capacidad enorme de fuerza, de trabajo y de amor y respeto que tiene este pueblo. Yo creo que la oposición nos ha subestimado. Sí. Permanentemente no somos los brutos. Y una última preguntita aquí rapidita. ¿Usted cree que la oposición, haciendo lo que está haciendo, logrará algún objetivo positivo? No, absolutamente no. Y yo no sé por dónde van, la verdad es que no sé por dónde van. No sé por dónde van. Yo me imagino que el objetivo es crear una crisis ingobernable que haga que las personas digan, coño, vamos a salir de esto porque no me aguanto más. Me imagino que por ahí va la cosa. Pero no he visto en ellos ninguna propuesta concreta. Que por otro lado no pueden hacerla. Ellos no pueden ofrecer el neoliberalismo. Sabemos... No hay posibilidad. No hay posibilidad. Ellos no lo pueden decir. Eso no tiene discurso aceptable por la mayoría, pero va a valer un punto. No. Ellos no lo pueden decir. Y como no lo pueden decir, no lo hacen. Pero ese es su discurso real. Pero no lo pueden hacer. Y esa es una de las grandes fallas de ellos. Porque pareciera que estuvieran cometiendo los mismos errores, ¿no? Los mismos errores. Comenzaron con unas protestas y que pacíficas se convirtieron luego en violencia, luego en muertos y luego en agresión ya de bandas criminales. O sea, y pareciera que es el mismo guión. Es el mismo guión. Yo no creo que es el parecido, yo creo que es el mismo guión. Pero ¿a dónde los conduce? ¿Y cómo hacer para nosotros reflejar la imagen al exterior, que la tenemos
Feita. Te la tenemos feita porque precisamente ellos son expertos en ese tipo de guerra. Yo creo que ahí la tenemos de entradita perdida, porque la mediática internacional Sí, está en manos de está en manos transnacionales. ¿Sí? ¿Y qué podría hacer Venezuela? Demostrarlo, pero ¿qué divulgación va a tener eso? No sé. Yo ahí sí tengo un interrogante. Yo creo que internacionalmente, hagamos lo que hagamos, ellos van a tomar los aspectos negativos. Y tengo mis dudas sobre lo que se puede hacer ahí. No lo tengo claro. Sin embargo, la ocupación de redes por parte de revolucionarios, páginas revolucionarias, movimientos de izquierda ha sido hoy mucho más. Hemos ocupado mucho más espacio que antes. Sí, pero la televisión mundial, que es muy útil, pues Sigue mandando. sigue mandando. Y eso es lo que... Nosotros tenemos unos amigos en España. Ellos creen que hay una guerra civil. Sí. ¿Y cómo es posible? Cualquier cosa, vente para acá, aquí tienes tu casa. Y, bueno, no, es que hay una guerra civil. No hay una guerra civil, aquí no hay guerra civil. Aquí tú recuerdas lo que es Chacaí, todo eso que está pasando está circunscrito a un pedacito de Caracas. No de Venezuela, de Caracas. Pero eso lo hacen ver como que es toda Venezuela. Exacto. Bueno, terminamos, profesor. Me agradó muchísimo esta conversación contigo. Lo de la propaganda sigue. No hay problema ninguno. Ok, chévere. Okay. Muchas gracias, profesor Heriberto. Bueno, vale. Gracias. Me encantó realmente esta conversación contigo. Ok, chao. Chao.